Y a esta hora precisamente con el movimiento de la noticia vamos a ir a España, donde nació esta información, desde donde surgió esta información y se dio a conocer a todo el mundo sobre la medida de casa por cárcel a Leopoldo López. Vamos a hablar con Leopoldo López Gil, es el padre del dirigente de Voluntad Popular. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Señor Leopoldo López, le pregunto, ¿usted qué puede decir en este momento al mundo luego de esta lucha que ha llevado adelante por la liberación de Leopoldo López? Bueno, lo primero que tengo que decir es simplemente muchas gracias a todas las personas que han hecho lo posible, con un gran esfuerzo, mucha presión de muchas partes internacionales, nacionales, los presidentes, expresidentes de España y de muchos países de América, como es el caso de Colombia, todos el grupo de expresidentes que se manifestaron a favor de la libertad de Leopoldo. Por fin hemos conseguido que al menos pues tenga la casa por cárcel, que es una condición totalmente distinta, llevadera, a lo que estaba sucediendo en Ramo Verde, donde estaba en los últimos meses totalmente aislado, sin ver a su familia, sin ver a sus abogados y hasta siendo pues encerrado en una celda sin luz y sin alimento por varios días. Creo que lo único que me sale es ese agradecimiento a Dios, agradecimiento a todas las personas y por supuesto también a la oposición venezolana, a esos jóvenes que han sido tan duros y valientes y han mantenido una lucha durante los últimos 100 días con el riesgo de sus vidas. Han puesto la vida de casi 100 jóvenes venezolanos, han sufrido detenciones más de 3.000 personas y en este momento hay más de 300 presos políticos. Ahora la lucha la continuaremos para conseguir la libertad de todos ellos y por supuesto la vuelta a la democracia de nuestro país. Señor Leopoldo López, usted ya ha podido hablar con su hijo, ya ha podido tener esa primera impresión luego de él haber regresado a su casa con su nuera y con sus 2 nietos. Sí, señor, tuve la ocasión de hablar con él. ¿Qué le dijo? Desde su casa. Estuvimos hablando largo, casi 1 hora de conversación, después de 2 años y medio sin hablar con él. Y la verdad es que es algo extraordinario. Lo encontré con su sentido de humor de siempre, nos reímos, nos bromeamos, como siempre lo hemos hecho entre nosotros. Y por supuesto nos dimos consejos unos a otros y simplemente pues estoy esperando terminar de hacer algunas diligencias que había iniciado, puesto que no tenía previsto este desenlace último. Tan pronto termine estas diligencias me regreso a mi país. Usted va a regresar a Venezuela, pero también usted había denunciado una situación de presión en su contra. ¿Cree que esto ya podría pasar a propósito de la medida que se ha otorgado a Leopoldo López? No creo. Yo no creo que van a aliviar ninguna presión en el caso mío, pero bueno, yo estoy dispuesto a mis sacrificios también. ¿Qué dijo Leopoldo López en esta hora de conversación que usted nos ha citado sobre la situación en Venezuela, sobre las protestas que desde el 1 de abril se han dado, que han continuado por todos estos días? ¿Qué le dijo sobre esa intención que no lo frenó en la cárcel y pues ahora cuál sería su papel estando ya en esta situación de arresto domiciliario? No hablamos realmente hoy. No hablamos más que de la situación familiar, como había encontrado su casa, sus hijos. Usted comprenderá que más que nada estaba hablando un padre con su hijo y un hijo con su padre. Hoy no estábamos hablando de la situación política en esos primeros. Ya habrá tiempo para hacerlo y ya habrá tiempo para que ambos pues analicemos lo que ha sucedido y lo que debe suceder en el futuro.
Y como padre, señor Leopoldo, precisamente que, como dice usted, giró esta conversación, ¿qué puede decir acerca de un hijo que ha estado más de 3 años en la cárcel por luchar por la democracia, por luchar por su país, por luchar por esos principios que usted, junto a su esposa, le inculcaron? Como padre, ¿cuál fue ese mensaje que usted le dio a él? Ya le preguntamos lo que él le había dicho, pero ¿qué le dijo usted a él? Bueno, una vez más le dije que sentía mucho orgullo y que él me había hecho orgulloso por precisamente ser una persona que no se doblegaba y que mantenía sus principios y sus valores íntegramente y no dejaba que las tentaciones le cambiaran ese rumbo. Una vez más le di mi bendición, como siempre se le he dado, y una vez más le recomendé pues que aprovechara mucho el cariño y el amor de sus hijos, porque es la bendición más grande que tenemos los padres, poder disfrutar a nuestros hijos. Quiero compartir con usted y que usted nos acompañe a revisar en el Twitter otra de las reacciones. María Corina Machado, dirigente del partido 20 Venezuela, del movimiento 20 Venezuela, dice: el régimen se quiebra, es hora de avanzar con más fuerza en la calle hasta el final. Precisamente sobre eso le quiero preguntar. Ya hablamos de esta reacción que ustedes han tenido, de la conversación que ustedes sostuvieron por más de 1 hora, según nos ha relatado, también sobre su regreso a Venezuela, pese a las presiones que sobre usted han estado durante estos 3 años y quizás sobre desde que el chavismo se hizo en el poder en Venezuela. ¿Usted cree en realidad que el gobierno venezolano se está quebrando, como hemos leído de María Corina Machado? ¿Cree que toda esta presión a lo interno y en el plano internacional ha hecho mella en el chavismo y se ha debilitado este movimiento político? Yo pienso que, bueno, mejor análisis político que el que está haciendo María Corina es imposible, y menos yo, que he estado apartado pues de mi país por razones que ustedes bien conocen y no por mi voluntad, pero si ella siente que eso es así, ella debe tener el pulso muy tomado de la situación del país y de Caracas sobre todo, pero el país entero. Pero ciertamente lo que sí le puedo decir es que me siento orgulloso de mi pueblo, de mi gente, porque en 100 días que se han mantenido en la calle y se han sacrificado a casi 100 jóvenes por esa represión brutal del gobierno, nunca han dejado de manifestarse, nunca han dejado de pedir lo que inicialmente estaban pidiendo, que es una vuelta a la democracia. Creo que si María Corina y los demás líderes políticos sienten que estamos cambiando el rumbo, pues Dios bendiga a ese cambio de rumbo y ojalá logremos llevar el buque a buen puerto. 8 de la mañana, 28 minutos en Caracas. A través de la pantalla de NTN 24, el continente ve a Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, horas después de que fuera llevado a su casa, que le fuera otorgada una medida humanitaria por condiciones de salud, dicho por el Tribunal Supremo de Justicia. Le agradecemos a Leopoldo López Gil por estar con nosotros y quiero reiterar en algo. ¿Cuál fue esta situación, cuál fue esta reacción de Leopoldo López luego de que fuera liberado? Le damos la bienvenida a todos quienes se incorporan a esta transmisión con Leopoldo López Gil. Quisiera volver a eso, señor Leopoldo. ¿Cuál fue esa palabra que le dio su hijo 2 años y medio después de no haber tenido comunicación por ninguna vía, usted estando en otro país, en otro continente, lejos de Venezuela? Esa palabra primera en esa llamada telefónica luego de tanto tiempo. Pues imagínense que la llamada la recibí en mi madrugada y estaba muy asustado porque, bueno, no es usual que te llamen en medio de la noche reconocí que la llamada era de Lilian. Cuando le atendí me tranquilizó un poco, aunque seguía la angustia, porque no le sentí una voz de angustia, sino más bien de una cierta alegría, y me decía, te voy a pasar a Manuela, es decir, a mi nieta, que te va a dar una noticia, Y claro, allí estaba
pensando en que la noticia podía ser cualquier cosa, pero en lugar de oír la voz de Manuela, salió la voz de Leopoldo y me dice: hola papá. Yo no lo podía creer. Estoy en casa. Estoy en mi casa, papá. Esas fueron las primeras palabras. Y por supuesto, yo le dije: Dios te bendiga. ¿Qué le respondió usted? ¿Qué le dijo, señor Leopoldo López, a su hijo cuando se llevó esta sorpresa en plena madrugada en España y se enteró de que sí, que estaba en su casa, que estaba con Lilian, que estaba con Manuela, con Leopoldo Santiago? ¿Usted qué le dijo a él? Bueno, primero le dije: es verdad, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Cuando él me comentó entonces que le habían puesto ese artefacto, ese brazalete electrónico, que lo habían llevado a la casa y que no hay ninguna razón de preocupación extrema, sino entonces comenzamos ya a hablar de que, bueno, tienes a tus hijos al lado, ya lo siento, se están riendo. Ya comenzaba pues una conversación de familia muy interesante y bueno, le pregunté cómo había encontrado a sus hijos, por supuesto, que me comentara cómo había encontrado su casa, a su mujer y bueno, y nada, pues de ahí para en adelante fueron todas cosas que solamente es una conversación de padre e hijo, no nada de interés público, pero lo sentí muy bien, cosa que me tranquilizó. Lo sentí no solamente bien de salud, en el sentido que tenía la cabeza centrada, ideas muy centradas, sino que también tenía un sentido de humor que siempre lo he distinguido. Entre nosotros nos bromeamos mucho y eso me dio firmeza en mi creencia de que estaba muy bien. Entiendo que está bien, está, bueno, algo más delgado, pero que Lilian me dijo que lo había encontrado muy bien y bueno, estamos sumamente contentos y bueno, y también dijimos, y ahora a luchar para liberar a los 300 que están todavía presos y conquistar pues los anhelos que él y millones de venezolanos tenemos. Además de esa conversación íntima, personal, que por supuesto respetamos, él pudo comentarle qué sucedió en esta noche madrugada en Caracas, en el momento en el que conoce de esa información de que va a ser llevado a su casa y quién estaba allí. Ha dicho el abogado que se dio esta medida o que conoció esta medida cuando se daba una visita del canciller venezolano Samuel Moncada a la cárcel. ¿Él pudo hablarle sobre esto? No creo que... Él no me habló de una visita del canciller. Me habló que lo llevaron, pues autoridades, lo fueron a buscar a la cárcel autoridades del servicio militar y bueno, siendo una cárcel militar no es nada de extrañar y que así como lo buscaron, pues lo depositaron en su casa con el artefacto ese de control y bueno, algunas instrucciones me imagino en cuanto a visitas a recibir, etcétera, etcétera. ¿Describió cómo es este brazalete, esta forma de control? ¿Qué fue lo que le dijo sobre eso? No, es que no perdimos segundos en eso, simplemente me es un artefacto y yo me lo puedo imaginar. La verdad es que no sé ni cómo es ni dónde se lo pusieron, pero supongo yo que es un brazalete metálico. No tengo curiosidad de averiguar nada de eso. Señor Leopoldo López Gil, usted ha manifestado su intención de volver a Venezuela. Usted ha dicho que quiere reunirse con su hijo. ¿Cuándo cree que va a ser posible esto? Pues tan pronto termine yo a hacer las diligencias de cosas que había iniciado aquí y que debo de dejar finiquitadas, compromisos ya tomados, pues todo de forma organizada. Si hemos tenido la paciencia de 3 años y medio de cárcel y 2 años y medio de separación,
pues tendré la paciencia para aguantar unas semanas o unos meses, si es necesario, para saldar las cosas y dejar todo en orden y andando para conseguir, como dije antes, las metas que son mucho más importantes que las metas familiares. Me tomo unos segundos, señor Leopoldo, y le invito a que nos acompañe a revisar de nuevo reacciones en Twitter. Saludamos liberación de Leopoldo López, oportunidad para la reconciliación y salida democrática a la grave crisis. Eso lo escribe hace segundos Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y lo traigo a colación precisamente por eso. Además de Lilian Tintori, de la madre de Leopoldo López Antonieta, usted ha estado al frente de esta cruzada internacional para llevar al mundo la información sobre el caso de Leopoldo López. ¿Cree usted que para la familia, para los abogados también, por supuesto, pero para su entorno cercano, es un triunfo en esta situación, en esta cruzada que hicieron, en esta intención de dar a conocer en la comunidad internacional el caso de Leopoldo López, que ustedes han dicho y ha argumentado la defensa ha sido arbitrario y ha sido sin argumentos? Mire, nuestros argumentos se mantienen. Por supuesto que no ha habido justicia en el caso de Leopoldo, no ha habido justicia ni en la estructuración de un juicio que fue amañado, una sentencia absolutamente irregular. Ese es un juicio que debe levantarse, revisarse, eso es una causa que debe sobreseerse y declarar eso inexistente. Pero quiero hacer énfasis, aquí no hay ni vencidos ni vencedores, aquí lo que hay son circunstancias. La circunstancia de hoy es una circunstancia para nosotros festiva, porque estamos liberando a mi hijo Leopoldo de un sometimiento injusto en una cárcel militar, pero no está recuperando su libertad. Él está en una libertad relativa, solamente dentro del ámbito de su casa, no tiene libertad. Por lo tanto, seguiremos luchando para conseguir la libertad, no solo de Leopoldo, porque, repito, esto es una lucha que es mucho más importante que la de un hijo solamente. Es la de mi hijo, por supuesto, y por eso la tomé como la he tomado y no descansaré. Pero también hay otros 300 jóvenes y venezolanos que están sufriendo cárceles políticas injustas. Y hay más de 3.000 personas que han sufrido detenciones arbitrarias últimamente en estas manifestaciones. Y por último, ¿cómo le vamos a devolver nosotros la vida a esos jóvenes que perdieron la vida en estas manifestaciones? Solamente en los últimos 100 días, casi 100 jóvenes han caído muertos en nuestras calles. ¿Quién les va a devolver la vida? ¿Qué les vamos a devolver nosotros? Hay mucho por lo que hay que seguir luchando y seguiremos luchando. ¿Y usted cree que este podría ser un primer paso para la libertad plena, la libertad definitiva de Leopoldo López? ¿Querría o podría usted tener confianza en la justicia chavista? A propósito, lo digo de toda la situación que ha estado alrededor de este caso y que usted ha descrito. Yo tengo confianza en los designios del Señor, pero como todo el mundo lo sabe, el Señor hace lo suyo, pero tiene que ser porque lo ayudemos los hombres. Nosotros vamos a seguir la lucha. Nosotros no es una cuestión de confiar en una justicia injusta, es una cuestión de seguir luchando para que se cumplan las leyes, que se cumplan con la Constitución y que se vuelva otra vez a la justicia. No son cuestiones de deseo, es cuestión de luchar para lograrlo. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los venezolanos en este tiempo, en esta víspera de su reencuentro con su hijo Leopoldo López, después de haber hablado con él después de 2 años y medio sin escucharle la voz? ¿Cuál es su reflexión a propósito de esto, de su intención de volver a Venezuela? Son varias emociones que entendemos como padre le embargan en este momento, pero usted hablaba de una conversación personal, de una conversación íntima, pero el caso de Leopoldo López, y ha sido entendido así, estoy seguro por su familia, ha sido ya de interés público. Las personas en Venezuela, en el continente, también en España, donde se han dado diversas reacciones luego de esta información, le preguntan, ¿qué dice usted frente a esto y cuál es el futuro? ¿Qué hacer ahora? Miren, lo primero que le pido a los venezolanos es unión. Lo primero que le pido es que se mantengan firmes, que nos recuperemos en paz,
pacíficamente, pero que recuperemos la libertad, la justicia, la democracia. ¿Cómo hacerlo? Son los líderes, los dirigentes los que están llamados a dar esas instrucciones, no soy yo. Ahí está, ahora está mi hijo que podrá hablar, ahí están los demás líderes que están en la obligación de hacerlo. Pero lo único que les pido es mucha tolerancia, muchísima tolerancia, mucho deseo de lograr la paz y, por supuesto, que no depongan en sus principios y en sus valores. Venezuela debe, por muchas razones, seguir siendo un país ejemplo de América en libertad, en justicia y en democracia. Y así espero que lo hagan. Queremos agradecerle a Leopoldo López Gil. Él es el padre de Leopoldo López, ha estado aquí en NTN 24, nos ha dicho que va a volver a Venezuela tan pronto le sea posible, ha dicho que conversó con él durante 1 hora después de 2 años y medio de no haber escuchado la voz de su hijo, que estuvo encarcelado por más de 3 años en el penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. Señor Leopoldo López, muchísimas gracias por haber compartido su relato, por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Buen día para usted. Aprovecho para darle las gracias a NTN 24, a Colombia, a los expresidentes, particularmente los expresidentes de Colombia, que tanto han apoyado nuestra causa, tanto el presidente Uribe como el presidente Pastrana y actualmente el presidente Santos. Por favor, les hace llegar a todos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, señor Leopoldo López.